Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados diplomantes de este programa de contratos y recursos administrativos que viene auspiciando la Fundación IDEA. En la presente ocasión vamos a tener una aproximación a lo que es la contratación, atentos a que es necesario y de todo punto de vista imprescindible el que podamos tener un lenguaje uniforme sobre algunas de las categorías, especialmente aquellas que tienen un contenido jurídico, para que de esa manera podamos tener uniformidad en los conceptos y desde luego en todas las expresiones que vamos a manejar de aquí en adelante. Como nuestro módulo se denomina contratos y recursos administrativos, conviene inicialmente establecer algunas precisiones sobre ese particular. Una de las primeras ideas que acaso tendrían que reforzarse o relevarse en este punto de exposición es hacer la distinción entre el contrato como un acuerdo bilateral en el que hay confluencia de dos o más sujetos y voluntades, desde luego, y en cambio el recurso administrativo, la otra de las categorías que esta asignatura implica, que no es sino un medio de impugnación contra una decisión de carácter unilateral. Una decisión unilateral que ha sido expresada o manifestada por alguna de las administraciones públicas. Entonces, el contrato es bilateral, el recurso administrativo es un medio de reclamación contra una decisión unilateral. Entonces, no podemos confundirlas y sería desde luego gravísima ocasión para una confusión generalizada el que no tengamos muy clara la idea sobre el alcance de cada una de estas categorías. Vayamos al contrato, que es lo primero que vamos a ver y que luego en su oportunidad veremos lo que tenga que ser los recursos administrativos. Inicialmente afirmaremos que el derecho es una ciencia, porque ya tiene ese reconocimiento desde hace a lo menos unos 150 o 200 años atrás, ¿no? Que explica desde un punto de vista de lo normativo cómo debiera comportarse la sociedad. Entonces hay un deber ser, cómo debiera actuar, cómo debieran relacionarse las distintas personas, sean naturales como nosotros o aquellas que nuestra vocación asociativa ha logrado conformar. De todas maneras, como aquí estamos señalando, el ser humano es un ser social por excelencia y solo en un escenario social en el que interactúan los seres humanos, nosotros podemos afirmar que hay derecho. Un Robinson Crusoe en su isla solitaria, por consiguiente, no tiene con quién interactuar, con quién poder incluso entablar alguna controversia y por lo tanto, ¿no? Si el ser humano está solo, está aislado, entonces no puede predicarse que haya derecho, que haya algún sistema jurídico. Al mismo tiempo, toda la actividad humana, que ya estamos señalando y anticipando, es siempre o esencialmente social, está regulada por el derecho. No hay actividad alguna. No es posible concebir en el estado de evolución de la ciencia del derecho, hoy se afirma aquello, hace 100, 200 años se pensaban otras cosas, pero tal como hemos logrado el nivel de maduración de lo que es el producto jurídico, hoy asumimos que no es posible concebir, insisto, actividad humana que no esté regulada por el derecho. Yo me acuerdo que mi profesor de introducción al derecho
todavía formado en la vieja escuela, encendía un cigarrillo en ese tiempo en que se podía fumar en clases, tanto docentes como alumnos, y decía, fumar un cigarrillo es irrelevante para el derecho. Hoy esa información no solamente sería agraviante para quienes deseamos tener un mundo libre de contaminación y polución, sino que estaría contrariando las reglas, inclusive aquellas que hoy reputamos como básicas para la convivencia. Para nosotros resultaría inaceptable que alguien contamine el aire que vamos a respirar y de hecho las disciplinas que se ocupan de los temas ecológicos, una contaminación de este tipo en un ambiente cerrado ya implicaría, ¿no?, una grave transgresión del derecho al aire puro, a un ambiente libre de contaminación en la que estaría incurriendo aquel que fuma de manera así desaprensiva. Lo que aquí queremos insistir no es que no se fume o que se lo haga en otros lugares, sino que toda la conducta humana está regulada por el derecho, ¿no? Entonces, dentro del inmenso número de posibilidades que tienen los seres humanos de poder realizar, ¿no?, sus naturales proyectos, expectativas, realizaciones, están lógicamente en un apartado que es el que ahora nos interesa, aquellas actuaciones que culminan en lo que nosotros conocemos contratos. Los contratos son de la más variada índole, ¿no? Entonces, no solamente hay contratos en determinadas áreas, sino que en lo que a nosotros nos interesa, el Estado asume contrataciones estatales como parte de su cotidiano quehacer, en la perspectiva de alcanzar también el Estado, porque es una persona jurídica, los propósitos, los cometidos, las tareas, los proyectos en suma destinados a plasmarse en una realidad, muchas veces con auxilio de la contratación estatal. Por tanto, el contrato es una más de las varias categorías jurídicas, pero una de muchísima importancia, que funcionaliza el desarrollo de la sociedad humana. No podríamos nosotros imaginar una sociedad en la que no se esté de manera permanente contratando, ¿no? Los contratos están a la orden del día. Esto les vengo a decir a propósito de una idea a veces errónea, pero también muy generalizada, que cree o que atribuye al contrato una función o un carácter más bien formal, muy sacramental, y creen que el contrato es una cosa o es el reflejo de una actuación solemne, cargada de formalismos, de rigorismos que en muchos casos parecen un tanto extravagantes y que es cosa de los abogados. No, el contrato está en la base misma de la conducta humana. Nosotros vivimos contratando permanentemente. Desde el momento que llegamos a nuestras oficinas en un vehículo del transporte público o por nuestros medios inclusive, ¿no?, hemos realizado varios contratos. Hemos adquirido gasolina para nuestro vehículo o hemos pagado la tarifa en un vehículo del servicio público o más antes, en el desayuno, ¿no?, hemos adquirido, hemos comprado bienes de consumo, cuáles son el pan, la mantequilla, aquellos que están en nuestra mesa a la hora de levantarnos, o incluso más antes, cuando nosotros, ¿no?, encendemos la ducha, hacemos correr el agua, estamos consumiendo un servicio público, el servicio público de provisión de agua potable, el servicio público de suministro de energía eléctrica, y en fin, y en general, ¿no?, estamos inmersos en una cadena de relaciones contractuales. Ahora, el contrato, ¿no?, visto desde una otra perspectiva, es la especie más notable de los actos jurídicos.
permítanme detenerme en este punto. ¿Por qué estamos aquí incluyendo actos jurídicos? Los actos jurídicos son, y miren cómo me salió la definición o la noción en la presentación, es una porción de conducta humana deliberada y consciente. Es decir, actúo, ¿no?, pensando en todas las posibles consecuencias que mi obrar pueda generar. Entonces, hay una actuación deliberada, hay una actuación consciente. Estoy sopesando todas las contingencias, las posibles consecuencias de esa mi conducta. Pero desde luego que tiene que ser esta actuación tutelada por el derecho, debe reputársela válida y legítima. Porque claro, el asesino que acecha a su víctima, ¿no?, en la oscuridad de la noche y de manera taimada está desenfundando un arma o está blandiendo un cuchillo, ¿no?, está actuando también de manera deliberada y consciente. Pero lógicamente una conducta así es desde luego muy reprochable y no podría ser considerada un acto jurídico porque no es válida ni es legítima. Se está atentando inclusive contra la vida humana, contra un bien jurídico que es protegido, cuál es la existencia, la integridad física de nuestros semejantes. Uno de los elementos más importantes ya ingresando en el contrato es el consentimiento. No vamos a nosotros en este punto a ingresar en una exposición sobre cuáles son los elementos del contrato, que sí, yo sé, hay 4 o 5 abogados entre nosotros, porque esos son aspectos que seguramente distraerían nuestra atención. Pero ello no obsta a que hagamos mención específicamente, ¿no?, a uno de los elementos del contrato, cuál es el consentimiento, ¿no? Entonces, la voluntad es la protagonista del consentimiento. Consentimiento, la aceptación, que lo que estamos haciendo está conforme a lo que queremos en general hacer. Y fíjense que estamos anticipando la idea de, o sea, que no solamente haya un único consentimiento en el contrato, al menos 2 voluntades tienen que encontrarse, tienen que coincidir. Por ello es que interesa sobremanera el estudio del consentimiento para establecer el verdadero efecto jurídico. ¿Qué es lo que quieren aquellos que están finalmente alcanzando coincidencia entre lo que quieren, entre lo que ansian? El contrato, lo hemos dicho hace unos instantes, funcionaliza la actividad social y nosotros en sociedad, ¿no?, aspiramos a realizarnos, a materializar aquellas expectativas que son algunas inclusive muy gratas, muy especiales para nosotros, y a través del contrato logramos ese propósito. Compramos una casa para establecernos ahí con la familia, ¿no? O finalmente vendemos algún bien y con el producto de esa venta acometer alguna otra actividad. Ahora bien, esto nos lleva muy de la mano, cuando estudiamos el consentimiento, a estudiar, a revisar también la oferta. Por ello decimos, y está aquí señalado, es que antes de conformarse el consentimiento que materializa ese encuentro, esa coincidencia de las voluntades de quienes están contratando, quizás antes que ocurra aquello, uno de esos posibles, potenciales contratantes exteriorice una propuesta, una iniciativa al otro contratante, a su co-contratante. Esta manifestación de voluntad, esta exteriorización del fuero interno puede ser muchas veces resultado de una actuación muy formal, ¿no? Y entonces se reputa que se está ante una oferta. Esto en el ámbito
Formal quiere decir que no necesariamente está revestida de grandes solemnidades, sino que no es motivo de broma, no es jocandi causa, sino que hay una intención manifiesta de llegar a algún acuerdo. Ejemplo, incluso a través del comercio, del comercio electrónico, ¿no? Cuando se formula una oferta, ¿no? La venta de algún producto o alguien desea adquirir otro y entonces hace conocer su intención y propone un precio. Hay una proposición. Por eso nosotros estudiamos en la materia que nos interesa, ¿no? A quienes, alguna de las administraciones o de los entes públicos que está ejerciendo función administrativa vienen a proponer algo, adquieren un documento base de contratación y entonces en función a esos parámetros, a esos patrones de la contratación, a los cauces que allí se han señalado, las especificaciones técnicas, entonces formulan una oferta, realizan una propuesta. A la oferta puede oponerse, lógicamente, una contraoferta y desde luego que si así ocurriera, ¿no? Puede abrirse un periodo o un espacio en el que surge una otra oferta, una renovación de la anterior contraoferta y así sucesivamente hasta que se pueda llegar a un acuerdo. El momento en que se llega al acuerdo, en el momento en que coinciden las voluntades, estamos ante un contrato. Por consiguiente, recordando todas estas nociones, el contrato solo puede ser resultado de una actuación reflexiva, de una actuación deliberada, consciente, y que es propia del ser humano. Los animales se guían por sus instintos, en la naturaleza no tenemos, fuera del ser humano, al menos así lo creemos en el estado de investigaciones antropológicas y de las ciencias naturales, no encontramos que fuera de nosotros, ¿no?, existan estas condiciones para manifestar una voluntad de manera deliberada e incluso con aristas bastante abstractas. ¿Es cierto? El momento que nosotros estamos acordando un precio, ya nos estamos representando, supongamos que estamos vendiendo un bien que es nuestro, ya nos estamos representando la eventual materialización de alguno de los proyectos que hemos alentado, que con el producto de esa venta vamos a llegar a satisfacer alguna expectativa que nos hubiésemos formulado anteriormente. Eso de un lado. De otro lado, el contrato viene a constituirse también, y esto es lo interesante, en una norma jurídica que integra el sistema jurídico, lo que nosotros conocemos como el ordenamiento jurídico. Vuelvo a reiterar, el contrato es parte del ordenamiento jurídico. Aun cuando sea un contrato aparentemente nimio, carente de importancia, integra todo el ordenamiento jurídico. Es parte de una familia de normas, ¿no?, a cuya cabeza, decimos, está la Constitución Política del Estado. Entonces, el contrato también es una norma jurídica. Y es una norma jurídica porque vincula con un carácter mandatorio a quienes han celebrado ese contrato. Aquí señalamos la vinculatoriedad del contrato, alcanza a los sujetos que están interviniendo en la celebración del mismo. Y entre ellos, tiene fuerza, los reata en sus conductas, en su obrar, en sus voluntades, hasta en sus libertades, ¿no?, como si fuese la ley. El contrato algunas veces se ha dicho, en términos un tanto más vulgares, es ley entre partes. No, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, como si hubiese una ley particular, y de hecho algunos autores así se expresan del contrato. El contrato ya en su interior, en su estructura interna, origina determinados derechos y también obligaciones. Mejor aún,
prestaciones. Prestaciones recíprocas. Uno de los contratantes tiene que cumplir con ciertas prestaciones con respecto al otro y este otro con contraprestaciones con respecto al primero. En un contrato estatal, el Estado, ¿no?, cumple ciertas prestaciones. Por ejemplo, tiene que pagar el precio por el suministro de un bien o servicio. En cambio, el proveedor tendrá que hacer entrega, según se ha acordado, de ese bien o hacer el suministro de ese servicio, tal cual han sido las condiciones pactadas en el contrato. Entonces, ambos tienen prestaciones recíprocas. Para ambos hay derechos y hay obligaciones. Nunca hay solamente derechos y no hay obligaciones. O alguien que solamente tenga obligaciones y no tiene derechos. Entonces, ambos son, y eso lo vamos a ver en un momento más, ¿no?, tanto deudores como acreedores, recíprocamente. La idea que el común de la gente tiene es que el acreedor está esperando que le devuelvan un dinero que ha prestado. Esa es una idea bastante simplificada y desde luego que apenas refleja una mínima parte de lo que debiera entenderse. En todo contrato hay un acreedor y hay un deudor. Un acreedor, alguien que exige una conducta, no es que exige un monto de dinero. Entonces la idea o la suposición que el acreedor solamente ha de exigir un monto pecuniario es una idea muy incompleta y por lo mismo equivocada si se creyera que a partir de ella se van a obtener algunas otras consecuencias. Bien. Entonces, si el contrato tiene estas características, desde luego que es dable que nosotros, viendo estas opciones, nosotros veamos cuál es el lugar que puede tener en ese ordenamiento jurídico, mejor aún, en ese sistema jurídico, el contrato. Porque el ordenamiento jurídico, y aquí está señalado, no solamente dice aquí supone normas legales, sino que incluso integra o se integran al ordenamiento, mejor aún, diremos, al sistema jurídico, ¿no?, incluso sentencias y, por supuesto, el contrato. Los contratos son entonces también normas, pero son normas creadas por los particulares en ocasión del contrato. Y por supuesto que encuentran legitimación desde la misma Constitución. Pareciera que no ocurre semejante cosa, pero la Constitución ya prevé que, por ejemplo, en el ejercicio de la libertad contractual, la autonomía de la voluntad, los particulares, nosotros, ¿no?, podemos contratar como mejor nos parezca. Entonces hay una libertad contractual que está siendo, que es recogida, reconocida por la misma Constitución. La libertad contractual entonces permite crear, modificar, extinguir una relación social y consiguientemente es una relación jurídica en la que hay derechos y obligaciones de ambas partes a través del contrato. Y dentro de lo que la ley, el sistema jurídico considera como deseable, como permitido, como esperable y como tutelable por el mismo sistema jurídico. Las personas, ahora esto es algo importante, quizás algo novedoso, las personas de derecho público, aquellas que están vinculadas a relaciones en las que participan el Estado o entes públicos ejerciendo ciertas funciones políticas, solo pueden actuar en el marco de sus facultades o potestades, según lo dice la Constitución, la ley o el reglamento, y no pueden intervenir o invadir, usurpativamente otras tareas, es decir, los entes públicos y especialmente los entes públicos estatales no pueden hacer, esto es lo que quiero transmitirles, otra cosa
que no diga la Constitución, la ley y el reglamento. Ahora, si a pesar de todo, ¿no?, hacen algo que no les está autorizado, que no les está permitido, entonces incurrirán en alguna falta, inclusive en un delito. Por ello es que el contrato, decimos, se encuentra y es parte de la pirámide normativa. En el gráfico que aquí estamos viendo y que se va a desarrollar en el curso de nuestras relaciones o de nuestras clases presenciales online, vamos a reconstruir o deconstruir la pirámide normativa para ver dónde se encuentra el contrato y lógicamente que eso nos interesa, porque así vamos a saber, ¿no?, que el contrato que celebran las entidades público-estatales, ese contrato que de manera genérica decimos es un contrato administrativo, es parte de esta pirámide normativa. Con estas nociones, entonces, esperamos haber disipado quizás alguna confusión o alguna idea no muy precisa que se tiene a veces sobre lo que es la contratación. Muchas gracias por su atención. Esta es una introducción que tiene el pretencioso título de Consideraciones Generales sobre la Contratación, pero que sin embargo no tiene otro propósito, sino el de tener un carácter propedéutico, introductorio, con respecto a lo que nosotros debiéramos conocer a la hora de formularnos no solamente otras previsiones en el momento de la contratación estatal, sino tomar las consiguientes previsiones. Muchas gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches.